Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como habéis podido ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me toca muy de cerca y sé que a muchos de vosotros también. Vamos a hablar de esas rupturas que duelen, de esas despedidas que te dejan un nudo en la garganta y, en particular, vamos a poner el foco en el desgarrador momento que está viviendo Demet, cuando habla de su ruptura con Can. Sí, lo sé, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Los ojos se le llenan a Demet al hablar de su ruptura con Can. Esas palabras nos transportan directamente a la escena, ¿os imagináis? Ese momento de vulnerabilidad, de dolor, de impotencia, que se refleja en los ojos. Es algo tan humano, tan real, y a la vez tan difícil de presenciar. Y hoy queremos explorar eso, desgranar qué hay detrás de esas lágrimas, de esa tristeza, y comprender la profundidad de las emociones que acompañan a un adiós, especialmente cuando el amor ha sido intenso y la conexión, profunda. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero aprovechar este momento para recordaros, si aún no lo habéis hecho, que os suscribáis al canal. Aquí compartimos historias, reflexiones, debates y nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Vuestra suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a hacer que esta comunidad crezca. Así que un pequeño clic en ese botón rojo de suscribirse, y si queréis estar al día de todo, activad también la campanita. Cada vez que os suscribís, nos dais la fuerza y la motivación para seguir adelante, para investigar, para traer temas que nos importan a todos. Ahora sí, entremos en materia. Cuando pensamos en rupturas, especialmente de parejas que parecían tan sólidas, tan destinadas a estar juntas, se nos abren muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa decisión de separarse? Y cuando vemos a una persona, como en este caso Demet, abrirse y mostrar su dolor, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre los altibajos que todos experimentamos, sobre esas dinámicas que a veces nos arrastran y otras nos elevan. Las relaciones humanas son un tapiz intrincado de emociones, expectativas y realidades, y ninguna es inmune a sus desafíos. El título de hoy, Los ojos se le llenan a Demet al hablar de su ruptura con Can, no es solo un titular llamativo, es una ventana a la emoción pura. Nos dice que hay un dolor profundo, que la separación de Can no ha sido fácil para Demet, y que al recordarla, las palabras se atascan, la voz se quiebra y las lágrimas asoman. Esto nos habla de la intensidad de sus sentimientos, de lo importante que era esa relación para ella. No es una cuestión de capricho o de simple decepción, es el eco de un amor que dejó huella, de una historia compartida que ahora se desmorona en pedazos. La forma en que una persona reacciona ante el recuerdo de una pérdida es un espejo de la magnitud de esa pérdida. Y es que en el mundo de las celebridades, a menudo vemos las relaciones desde la distancia, como si fueran un cuento de hadas perfecto. Pero la realidad es que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias tristezas. La ruptura de Demet y Can, como tantas otras, nos recuerda que el amor, por muy público que sea, sigue siendo una experiencia profundamente personal e íntima. La presión mediática, las expectativas del público, todo eso añade una capa de complejidad que nosotros, desde fuera, difícilmente podemos comprender en su totalidad. Sin embargo, la emoción es universal. Probablemente muchos de vosotros ya conocéis los detalles de su relación, las idas y venidas, los rumores, las confirmaciones de amor. Y ahora, la confirmación de su fin. Y es precisamente en ese fin donde reside la clave de hoy. ¿Qué es lo que hace que un adiós sea tan doloroso que llene los ojos? No es solo la pérdida de la persona, es la pérdida de un futuro soñado, de planes compartidos, de una rutina construida a dos. Es la confrontación con la soledad, con la incertidumbre de un camino que ahora hay que recorrer en solitario. Es como si un mapa completo de tu vida de repente se desdibujara, dejándote en un territorio desconocido. Imaginemos la escena, Demet, sentada, quizás en una entrevista, o hablando con un amigo, o incluso en un momento de introspección capturado por las cámaras. Le preguntan por Can, por su relación, y de repente la memoria la inunda. Los buenos momentos, las risas, los sueños que compartieron. Y entonces la realidad de la separación se cierne sobre ella. Se da cuenta de que todo eso pertenece al pasado, y que el futuro es diferente, un futuro sin Can. Esa consciencia, ese contraste entre lo que fue y lo que ahora es lo que puede desencadenar esa reacción tan visceral. Ese llenarse de ojos no es solo tristeza.
Puede ser también frustración, impotencia, o incluso un atisbo de rabia por lo que pudo haber sido y no fue. Es una mezcla compleja de emociones que se desborda, que no puede ser contenida por las palabras. A veces, las lágrimas hablan más alto que cualquier discurso. Y en el caso de Demet, sus ojos se llenan, contándonos una historia de amor que ha llegado a su fin, una historia que ha marcado su corazón. Las lágrimas en este contexto no son un signo de debilidad, sino de la fuerza del vínculo que se ha roto, de la profundidad del cariño que existió. Es importante recordar que cada ruptura es un proceso, y cada persona la vive de una manera única. No hay una fórmula mágica para superar un desamor, y no hay una forma correcta de mostrar el dolor. Lo que vemos en Demet es una manifestación de la autenticidad humana, de la fragilidad que todos llevamos dentro. Y quizás al verla así nos sentimos identificados, recordamos nuestras propias experiencias de pérdida y desamor. Esa empatía es lo que nos une, lo que nos hace sentir que no estamos solos en nuestras propias batallas emocionales. En este punto me gustaría invitaros a reflexionar sobre vuestras propias experiencias. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación similar, donde al hablar de una persona amada que ya no está en vuestra vida, los ojos se os han llenado? ¿Qué emociones os embargaban en ese momento? Compartir estas vivencias nos ayuda a sentirnos menos solos y a entender que el amor y la pérdida son parte intrínseca de la experiencia humana. Las redes sociales a veces nos dan la oportunidad de crear esos espacios de conexión, donde podemos expresar lo que sentimos sin temor al juicio. También es interesante pensar en la presión a la que están sometidas las figuras públicas. No solo tienen que lidiar con el dolor de una ruptura, sino que además, sus emociones están expuestas al escrutinio público. Cada lágrima, cada gesto se analiza, se interpreta, se comenta. Y es en ese contexto donde el acto de Demet de permitirse mostrar su vulnerabilidad se vuelve aún más valiente. Es un acto de honestidad en un mundo que a menudo exige máscaras. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo seres humanos con sentimientos reales. Quizás la ruptura de Demet y Can ha sido el resultado de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan por mutuo acuerdo o por circunstancias imprevistas. Lo que sí es seguro es que hay una historia detrás, una historia que ha llegado a su punto final, dejando huellas en el corazón de Demet. Y esa es la historia que hoy queremos honrar, la historia de un amor que fue, y de un dolor que ahora se manifiesta. No se trata de juzgar, sino de comprender la complejidad de las emociones humanas. Es fundamental entender que el dolor de una ruptura no es un signo de debilidad, sino de la profundidad de los sentimientos. Si una persona llora al hablar de un ex, es porque esa relación tuvo un significado importante. No se trata de aferrarse al pasado, sino de reconocer la importancia de lo vivido y de permitirse sentir el duelo necesario para sanar. El proceso de curación no es lineal, tiene altibajos, y permitirse sentir esas emociones es un paso crucial. Consideremos también la naturaleza del amor en sí mismo. Cuando dos personas deciden unir sus vidas, lo hacen con la esperanza de construir un futuro juntos. La ruptura implica no solo la pérdida de esa conexión presente, sino también la disolución de esos sueños, de esas proyecciones futuras. Es como si se rompiera un espejo que reflejaba un futuro compartido, y ahora solo quedan fragmentos dispersos. Es una especie de duelo por un futuro que ya no será. La forma en que Demet expresa su dolor, a través de esas lágrimas que asoman al hablar de Can, nos invita a pensar en la importancia de la autenticidad. En un mundo que a menudo valora la fortaleza superficial y la apariencia de invulnerabilidad, permitirse ser vulnerable es un acto de coraje. Es una forma de decir, esto me ha dolido, y está bien que me duela. Y al hacerlo puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Quizás la ruptura de Demet y Can nos recuerda que incluso en las relaciones más glamurosas, la vida real se impone. Que detrás de las sonrisas perfectas en las revistas, hay personas lidiando con las mismas decepciones, las mismas tristezas, los mismos anhelos que cualquiera de nosotros. La universalidad del amor y de la pérdida es lo que nos conecta como seres humanos, sin importar nuestro estatus social o fama. La historia de Demet y Can, aunque ahora sea una historia de desamor, también es una historia de un amor que existió, que fue significativo y que sin duda, dejó marcas imborrables en ambos. Y es precisamente al reconocer la importancia de lo vivido que se puede empezar a sanar. El dolor es a menudo la otra cara de la moneda del amor.
Y ahora, reflexionando sobre todo esto, sobre la vulnerabilidad de Demet, sobre la complejidad de las relaciones y sobre la universalidad del desamor, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la profunda emoción que se refleja en los ojos de Demet al hablar de su ruptura con Can. Hemos visto cómo este momento nos invita a reflexionar sobre la autenticidad, la valentía y la inevitabilidad del dolor en el camino del amor. Hemos recordado que detrás de las figuras públicas hay personas con emociones reales y experiencias profundas. Y lo más importante, hemos creado un espacio para que vosotros, nuestra comunidad, os sintáis identificados y reflexionéis sobre vuestras propias vivencias. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero que este vídeo os haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que os haya hecho sentir comprendidos. Si habéis experimentado algo similar, si las palabras de Demet os han resonado, me encantaría leer vuestros comentarios aquí abajo. Compartid vuestras experiencias, vuestros pensamientos, vuestras reflexiones. Vuestras voces son muy valiosas para esta comunidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo experiencias humanas compartidas. Y como siempre, si este vídeo os ha gustado, si sentís que ha aportado algo a vuestro día, por favor, regaladnos un gran me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestras redes sociales, para que esta conversación llegue a más personas. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Uniros a esta familia que crece día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.